El ser humano, que es muchos filósofos, biólogos, antropólogos e incluso políticos, han tratado de buscar la manera de definir lo que es el ser humano. ¿Somos acaso un animal pensante, una especie más, o tal vez incluso Dios? Para muchos pensarían que lo somos. A pesar de las distintas posiciones, podemos llegar a concluir que el ser humano es un ser que se considera muy superior a otras especies. Y por ende, puede ser porque creemos en el alma, creemos en un Dios, o simplemente por nuestra alta capacidad de racionalizar, que es lo que nos llega a separar de otras especies bípedas, a las cuales consideramos inferior a otras. Algo que el ser humano posee, según Schopenhauer, es la capacidad de hacer el mal. Según él, los animales no son crueles por naturaleza. En cambio, el ser humano sí, porque solo el ser humano, un ser inteligente, podría pensar en hacer el mal, en crear el mal, en ejecutar el mal. Si comparamos un león o cualquier animal que mata, lo hace por su supervivencia, por aquello que necesita para sobrevivir. En cambio, el ser humano mata por ego, por complacer su orgullo, por llenar ese vacío, y mata por el placer de saber que puede matar y que no puede tener consecuencias en muchos casos. Esa es nuestra naturaleza, o según él, nuestra capacidad humana de querer hacer el mal. El dolor y el placer, que son dos emociones muy contrarias, pero la realidad es que ambas pueden llevar una a la otra. Para Schopenhauer, el placer nos lleva a dejarnos una huella, una experiencia duradera, sino que al contrario, ese placer, al ser cumplido, llega a aburrirnos. Y cuando lo logramos con placer, pasa algo muy interesante. No solo nos aburrimos de él, sino que buscamos un placer nuevo para llenar nuestro vacío. Pero si este placer no se cumple, si no logramos complacernos, no podemos desarrollar esa satisfacción de cumplirlo, caemos en la frustración. Y esa frustración de no poder satisfacer ese placer nos lleva a la ansiedad. Y esta ansiedad nos conduce a una frustración de no ser capaces de cumplir nuestros deseos, lo que supuestamente anhelamos en ese momento. Y esa frustración eventualmente lo consideramos algo muy interesante. Lo consideramos un fracaso. Cuando no cumplimos el placer que deseamos, es un fracaso para nosotros. Y ese fracaso nos enmarca y nos conlleva a sentir dolor por no poder triunfar, porque el dolor y el fracaso marcan nuestra vida. Si el fracaso y el dolor no se llevan, nuestra vida no tiene un motor auténtico con el cual pueda motivarla. El dolor y el fracaso son esos sentimientos que conlleva nuestra vida a darle y buscarle algo, un significado, el por qué seguir. Cuando fracasamos y sentimos dolor, buscamos cómo podemos motivar nuestra vida para no sentir otra vez el dolor. Y para hacerlo, según Schopenhauer, solamente tenemos que empezar a anular nuestros deseos, nuestra frustración, nuestros placeres, porque vamos a caer constantemente en ellos. El auténtico motor de la vida es el dolor que surge del deseo de algo.
Y si analizamos su perspectiva, que influenció a tantos otros filósofos y pensadores de las épocas venideras, ¿somos realmente masoquistas cuando este dolor nos complace? ¿O realmente es nuestra frustración lo que conlleva que busquemos una forma de querer vivir? Si nosotros no tenemos deseo, ¿sufriríamos realmente? ¿O es realmente que nuestra falta de deseo nos conlleva a que suframos porque somos conscientes de que eso aspiramos a sentir lo que otros sienten? Y nuestra falta de deseo la convertimos en una frustración que eventualmente, al ser conscientes que otros poseen deseos pero nosotros no, nos puede llevar a la frustración. Si ustedes y todos nosotros queremos evitar el dolor, queremos vivir la vida, tal vez empezar a analizarnos, comprender de dónde sale nuestro sufrimiento y entender que la vida es un fracaso constante y que nuestra naturaleza ya está predispuesta por nuestra inteligencia a que haremos algo mal, y ese mal nos podría llevar a sufrir o nos podría llevar a complacernos.